vamos directamente a la palabra de Dios, abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a continuar en nuestra serie en la carta a los Filipenses, explorando hoy los versículos 12 al versículo 18 del capítulo 2, que fue el que iniciamos la semana pasada. Recuerden que la próxima semana va a estar compartiéndonos el pastor Manolo Quintal de la Iglesia Gracia Sublime de Silao, Guanajuato. Esta es una visita muy especial, así que les invitamos a todos que estén presentes, principalmente todos los que saben que son miembros de la congregación, que estén presentes. Es una visita especial porque Manolo es un amigo muy especial de esta congregación, ya la mayoría lo conocen, pero también Manolo es la Iglesia Gracia Sublime allá en Silao, que pastorea el pastor Manolo Quintal, es ya parte de la denominación Gracia Soberana, que es la denominación a la que nosotros estamos buscando, o por la que estamos buscando ser adoptados. Así que esto es importante porque es como que viniera alguien de la familia, ¿no? Entonces, pues ténganlo en cuenta, inviten a alguien si es su voluntad hacerlo. Así que pues bueno, vamos a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al versículo 18, y vamos a orar antes de ir a la palabra. Señor, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos, Padre, por quien tú eres, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Dios, estamos viendo, Señor, en estos días, Padre eterno, definitivamente nuestra fe, Señor, ser probada en diferentes aspectos, Señor. Esta iglesia, Señor, definitivamente podemos ver que tú nos has metido, Señor, en un proceso, Señor. Muchas cosas están sucediendo, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que cuando tú obras en tu iglesia, Señor, comienzas precisamente a purificarla, Señor, a través de tu palabra. También comienzas a limpiarla de toda impureza, Señor. También comienzas, Señor, a incomodarla, Señor, para llevarla a aquellos lugares donde tú quieres que estemos, Señor. Pero también sabemos que Satanás no se rinde, Señor, y sabemos, Padre, aunque no eludimos nuestra responsabilidad, pero hemos podido ver en estos últimos días, Señor, cómo, Señor, estamos siendo, Padre eterno, introducidos, Señor, en un proceso en el cual sabemos, Dios, que tu voluntad perfecta será hecha en nosotros, Señor. Dios, te pertenecemos a ti, somos tu iglesia. Tú diste tu vida por nosotros, tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Padre, en ti confiamos. En la obra que tú has hecho confiamos. En tu elección de aquellos que son tuyos descansamos. En que tú preservas a tu iglesia está nuestro descanso, Señor. En que tú perfeccionarás la obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, está nuestra esperanza y nuestra confianza. Y en Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo por nosotros, tomando forma de siervo para entregarse por completo por nosotros, habiendo dado su vida por nosotros, está nuestra seguridad de que hemos de estar, aquellos que estamos verdaderamente en Cristo, contigo por la eternidad. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra hoy para seguir haciendo esto en tu iglesia. Afirma los corazones de aquellos que están tambaleando, Señor. Afirma la fe de aquellos que están dudando. Afirma la fe de aquellos que no, Señor, se han comprometido contigo. Afirma la fe de aquellos que están dudando, Señor, por las circunstancias. Afirma la fe en ti, Señor, de aquel que se siente triste, de aquel que se siente solo, de aquel que se siente abandonado, de aquel que está pasando por dolor. Pero afirma también la fe de aquel que está gozando de buena salud y de buenas circunstancias en su vida, lo cual muchas veces son situaciones que terminan alejándonos en lugar de acercarnos a ti. Haz de nosotros, Señor,
la iglesia que tú quieres que seamos. Una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como hemos venido viendo, hermanos, a partir de la última semana, en las últimas 2 semanas, el apóstol Pablo ha venido hablando a la iglesia de Filipos y comenzó alabando y dando gracias al Señor a causa de lo que el Señor había estado haciendo en la iglesia de Filipos. Él estaba conformando esta iglesia y Pablo los veía con gozo y decía de ellos que daba gracias al Señor por haberlos hecho una comunidad que eran participantes del Evangelio juntamente con Él, y rogaba al Señor que los hiciera crecer en conocimiento y en gracia, en amor los unos por los otros, y que estaba seguro por lo que él podía ver, y su oración era que el Señor perfeccionara la obra que Él había comenzado en ellos. Después vimos el testimonio de Pablo estando en la cárcel y vimos cómo para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y cómo nos invita a nosotros a vivir bajo esa misma prerrogativa en nuestras vidas. Y después el apóstol Pablo, a partir del versículo 27 en el capítulo 1, comienza a hablarnos en términos de vivir dignamente. Dice solamente: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y en este mismo tenor continúa la palabra de Dios, el apóstol Pablo a través de su palabra, hablándonos acerca de nuestra actitud cristiana al buscar imitar a Cristo para la edificación de la iglesia. Imitar el carácter humilde de Jesús, vimos la semana pasada, que es el secreto para la unidad verdadera. Cuando nos consideramos los unos a los otros o cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros, y cuando empezamos a buscar preferir el beneficio de los demás en lugar de nuestro propio beneficio. Vimos el ejemplo de Cristo y vimos este pasaje precioso del 5 al 11 en el cual nosotros vimos la doctrina de la encarnación de Cristo Jesús, el Dios que se hizo hombre para nuestra salvación, que se humilló a lo sumo para nuestra redención. Y luego, a partir del versículo 12, que está íntimamente ligado con esto, el apóstol Pablo dice: así que, o sea, al considerar esto, lo que Cristo hizo por ti y por mí, dice Pablo, al considerar a Cristo, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego comienza la siguiente sección con un así que, como diciendo: hermanos, si esto que les acabo de decir es verdad, si esto que les acabo de decir es una realidad, si esto que el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo anuncia, el Dios Todopoderoso se hizo hombre, se humilló para pagar por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que sufrir la condenación eterna, si es verdad que Cristo es el Mesías crucificado para nuestra salvación, si es verdad que por nuestra fe en Él nuestros pecados han sido perdonados y ahora podemos presentarnos delante del Padre dignos, habiendo sido lavados por su sangre, si esto es verdad, entonces, hermanos, la pregunta es: ¿cómo se van a comportar ustedes? ¿Cómo van a reaccionar ante semejante verdad? Recientemente hemos visto noticias que han sacudido al mundo. Hace unos cuantos días hizo erupción un volcán en España.
Y se le empezó a advertir a las personas que vivían en el camino que la lava iba a seguir, que debían desalojar, porque de lo contrario iban a morir. Y usted puede ver las imágenes en la internet de cómo causó tal destrucción esa lava. Con simple tocar los edificios, los pulverizaba, los derretía, los destruía por completo. Ante una noticia como esa, tienes que tomar una determinación. Ante una noticia tan grande, tan relevante, ante una noticia que va a afectar tu vida, tú tienes que tomar una determinación. Si esto es verdad, también es verdad que nosotros hemos sido rescatados para no sufrir una condenación eterna, un castigo eterno, un lago de fuego que arde eternamente, donde los seres humanos querrán morir y no podrán, sino que sufrirán este castigo por la eternidad. Sin Dios, sin más esperanza. De ahí que el hecho de que el Dios encarnado o el Dios todopoderoso haya decidido encarnarse para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, se haya humillado a sí mismo por nosotros, debe provocar en nosotros una reacción. Necesariamente tenemos que responder a esto. No hay forma que nos quedemos inmóviles. No hay forma de que nuestra vida continúe siendo la misma después de semejante noticia. Hoy llevé a mi hijo a Celaya muy temprano en la mañana porque tenía que participar allá de un torneo. Y iba hablando con él porque uno de los tratos que tenemos es no puede faltar 2 domingos a la iglesia seguidos, y regresando él tiene que ver las prédicas, tiene que leer libros, porque yo iba hablando con él y decía: hijo, es que tú tienes que tomar estás en la etapa de tu vida que tienes que tomar una determinación en tu vida, porque tu vida o muerte eterna dependen de ello. Yo le decía: y no importa qué tan buen jugador de básquetbol seas, lo que importa es si estás en Cristo o no. No importa qué carrera elijas estudiar, lo que importa es si estás en Cristo o no. No importa si vas a ser rico, pobre, exitoso o fracasado, lo que importa es si estás en Cristo o no, porque de ello depende tu vida. Y ante tal verdad, tú tienes que responder de una manera u de otra. El apóstol Pablo les dice a estos hermanos: así que ante esta tremenda verdad, hermanos míos, les dice, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también os ruego, regocíjense de la misma manera y compartan vuestro gozo conmigo. Quiero abordar este pasaje desde 2 perspectivas diferentes. La perspectiva del mensaje que Pablo quiere transmitir a la iglesia, pero también la perspectiva de Pablo como apóstol de esta congregación en Filipos. Pablo está poniéndose como ejemplo a sí mismo. Y después, vamos a ver la próxima semana, habla del ejemplo de Timoteo y después del ejemplo de Epafrodito, que es lo que nos va a predicar el pastor Manolo Quintal la siguiente semana. Pero desde la perspectiva de Pablo, hermanos, estos últimos días he estado yo meditando mucho en este pasaje, pensando en las palabras de Pablo que les expresa, versículo 12, así que, hermanos míos,
tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. La iglesia de Filipos es caracterizada por una congregación a la cual llegó el Evangelio y vimos la diversidad de personas que la conformaban. Esta diversidad en la que pudimos ver como una mujer del mundo de la moda y una esclava que estaba siendo abusada y un hombre perteneciente al gobierno, un burócrata, comienzan a conformar una comunidad con esta diversidad en lo cual cualquiera pudiera haber dicho, esto no va a funcionar, pero Pablo los elogia por su participación en el Evangelio. Dios hizo de lo que nadie pensaba que se podía hacer algo, una congregación. Y Pablo los alaba por su esfuerzo. Pero les dice Pablo, como lo dice en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, escucha cómo lo dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Hermanos, yo mencionaba la semana pasada, basado en las palabras de Pablo, cuando él decía, hagan completo mi gozo siendo de un mismo sentir, que el objetivo de un pastor que busca ser fiel al Señor no es obtener dinero de sus diezmos y de sus ofrendas. No es usar el pastorado como un medio de vida, no es una chamba cristiana. Tampoco es la fama, la recompensa verdadera de un pastor fiel. Ojo, no puedo meter las manos al fuego por todos los pastores, ya que hay muchos que están viviendo de manera totalmente contraria a esta. No es el aplauso del público, no son los likes en las redes sociales, no es la ovación de la gente, no es la exaltación de las personas. Lo que un pastor fiel, como el apóstol Pablo, busca recibir de aquellos a los cuales está pastoreando. Hermanos, es una vida que empieza a mostrar el fruto de su salvación. Es cuando podemos nosotros como pastores empezar a verlos a ustedes caminar por el camino estrecho. Jesús dijo, la puerta es angosta y el camino es estrecho. Y nadie quiere caminar en su sano juicio por ese camino estrecho, por la dificultad de ser cristianos. Pero, hermanos, es un gozo cuando nosotros los vemos a ustedes elegir el camino estrecho para seguir a Jesús y tomar decisiones en su vida de glorificar a Jesús aún en medio del sufrimiento. Es un gozo ver a la iglesia cuando unos se saben amar con los otros, cuando saben ser generosos los unos con los otros, cuando saben buscar la unidad los unos con los otros, privilegiando a los demás, viendo a los demás como superiores a uno mismo, buscando los intereses de los demás en lugar de nosotros. Cuando vemos a cada uno de ustedes servirse el uno al otro. Porque ningún aplauso del mundo, ninguna cantidad de dinero que puedas ganar escribiendo libros o dando conferencias, es algo que tú puedas presentar delante del Señor. Mira, Señor, cuántos likes en Facebook obtuve. Pero el gozo de todo pastor fiel será, entra buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, y así como es satisfactorio, así como llena de energía y de gozo a un pastor ver a una congregación que se esfuerza por vivir la vida digna del Evangelio, así es un dolor terrible cuando vemos a alguno de ustedes escoger el camino ancho. Vivir de formas que no agradan al Señor. Menospreciar la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Es un dolor cuando vemos que alguien voluntariamente rechaza lo que Cristo ha hecho por esta persona. Somos llamados a obedecer el llamado del Evangelio, hermanos, no solo cuando somos vistos por nuestros pastores, no solo cuando somos vistos por otros hermanos.
Dice Pablo, cuando yo estaba entre ustedes obedecían muy bien, ahora mucho más esfuércense en preservar, en salir y vivir allá afuera una vida digna del llamamiento, digna de que el Dios Todopoderoso se haya encarnado y humillado y dado su vida por ustedes. Y continúa diciendo, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Estos dos versículos, 12 y 13, es lo que pudiéramos llamar la paradoja de la salvación. Pareciera que hay una contradicción entre el versículo 12 y el versículo 13. Pareciera que el versículo 12 está diciendo, o algunos interpretan que el versículo 12 está diciendo, gánate tu salvación. Esfuérzate por ganar y preservar tu salvación porque la puedes perder. Pero el versículo 13 inmediatamente dice, porque es Dios quien ha puesto en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, o como dice la Biblia de las Américas, para su beneplácito. Hermanos, este pasaje no está diciendo que la salvación se pierde. Tú no puedes perder algo que no tienes en tus manos. Jesús dijo, tú puedes leer el Evangelio de Juan, Juan 5, Juan 6, Juan 10. Aquellos que el Padre me ha dado, yo los tengo en mi mano, yo los resucitaré en el día postrero. Aquellos que el Padre me ha dado, yo no perderé a ninguno de ellos. Hermanos, si tú estás verdaderamente en Cristo, tu salvación no está en tus manos, no es algo que tú puedas perder. Lo que este pasaje está diciendo es que si lo que vimos anteriormente, que el Dios encarnado, el Dios Todopoderoso se ha encarnado en Cristo Jesús y ha dado su vida por nosotros para darnos vida eterna, esa salvación preciosa, gloriosa que hemos recibido, es el tesoro más grande que poseemos y que debemos cuidar como aquello que más valora realmente en esta vida. Como aquello que con tanto amor guardas, como aquello que con tanto amor trabajas. Piensa en aquellas cosas por las cuales te esfuerzas y trabajas para cuidar, para obtener, para guardar en este mundo. Tu salvación ganada por Cristo Jesús, el Mesías, es el precioso tesoro que el Señor ha entregado para ti y para mí, a través de la muerte de Cristo Jesús. Y es algo que debemos cuidar y en lo que debemos trabajar con temor y temblor. Esto no significa tenerle miedo al Señor. Esto no significa que nosotros debemos temer que el Señor va a quitar nuestra salvación. Dicho sea de paso, si tu vida no está reflejando tu salvación, es porque no la vas a perder, es porque nunca has sido salvo verdaderamente. Y el llamado es a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero aquel que está en Cristo verdaderamente quiere trabajar en su salvación, en aquello que ha recibido de parte de Dios, de tal forma que Dios sea glorificado a través de sus obras, a través de su conducta, a través de ser obediente a la palabra, a través de todos los medios de gracia que Dios ha provisto para hacerlo. Hermanos, este es el ministerio de la iglesia, esto es lo que nos atañe, esto es el servicio que Dios espera de nosotros, que resplandezcamos la luz de Jesús. Que en la consideración del altísimo precio que se pagó por nosotros, la sangre del Cordero de Dios, nosotros vivamos vidas dignas del Evangelio. Esta palabra ocuparse en otras traducciones, vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. La versión King James, creo, en inglés, o la Standard Version dice: trabajen en su salvación. Es decir,
hay acciones que van a demostrar nuestra salvación. Y dice que lo hagamos con temor y temblor, como vuelvo a repetir, no temiendo que Dios nos va a quitar nuestra salvación, sino con una profunda, profunda sumisión y reverencia al Señor. Hermanos, estamos hablando de cosas sagradas, santas. Estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, santo, sin mancha. Estamos hablando de cosas santas. ¿Cuánto de nuestro cristianismo muchas veces lo vivimos sin temor y sin ningún temblor delante del Señor? Sin ninguna reverencia, sin ninguna sumisión al Señor. ¿Cuántas veces hemos agregado el cristianismo como un llavero que pones a la llave para que se vea bonita nada más? Para que no se te pierda la llave, pero el cristianismo no es el llavero, el cristianismo es la llave que te abre las puertas de la vida si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Hermanos, la vida cristiana no es algo que tú puedas agregar a tu vida solamente los domingos y después regresar al mundo a vivir vida mundana. No podemos estar viniendo el domingo a buscar al Señor y el resto de la semana vivir como viven todos los impíos. Simplemente es una incongruencia. Es como querer mezclar agua y aceite. No existe tal cosa como una vida que se pueda vivir en ambos lados de la ecuación. Y el apóstol Pablo llama a los filipenses a que cuiden su salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien obra en vosotros. Dice, ve cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hermanos, ninguno de nosotros puede negar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede negar que el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda las palabras de Jesús. Ninguno de nosotros puede negar que el Espíritu Santo nos recuerda que éramos pecadores, dignos de el infierno, pero que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros para salvarnos, solamente por su gracia y por su misericordia. Ninguno de nosotros puede negar que Dios nos habla a través de su Espíritu, a través de esta conciencia que Él ha puesto en nosotros para escoger. Ninguno de nosotros puede decir, es que una cosa me llevó a la otra y caí en pecado y se me hizo fácil, porque tú y yo sabemos perfectamente que cuando hemos llegado a esa bifurcación en la que la tentación está delante de nosotros, tú y yo nos hemos detenido un segundo a pensar y a tomar la decisión de pecar, de dañar a nuestro prójimo, de faltar a nuestro Dios, a nuestros compromisos con nuestro Señor, de no ser luz que resplandezca en medio de la oscuridad. Pero el apóstol Pablo les dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como Dios les ha dado el poder para hacerlo. Así como el Señor les ha dado a ustedes el deseo de hacerlo, así como el Señor les ha mostrado el camino para hacerlo a través de su palabra, Dios les da el poder en Cristo Jesús para hacerlo. Pablo les dice en el versículo 14, ¿cómo pueden ellos empezar a poner en práctica esto? Dice en el versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermanos, después de haber visto que
Está la parte que Dios hizo, su salvación que nos ha otorgado en Cristo Jesús, y Dios obrando en nuestras vidas, poniendo el querer como el hacer, habiéndonos dado gratuitamente la salvación y después dándonos el poder para perseverar en nuestra salvación. Ahora Pablo les dice, ahora ustedes hagan la parte que a ustedes les corresponde. Ahora ustedes hagan la parte que corresponde, como dije al principio, respondan correctamente ante semejante bendición de parte del Señor para sus vidas. Respondan de la manera adecuada. En palabras del apóstol Pablo, en capítulo 1, versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Y comienza diciéndoles, hagan todas las cosas, versículo 14, sin murmuración ni discusiones. Hermanos, la murmuración y todas las contiendas dentro del cuerpo de Cristo son tremendamente dañinas para el cuerpo de Cristo. La semana pasada hablábamos de la unidad y ahora Pablo nos dice, eviten la murmuración. Ahora, puede estarse refiriendo en términos de murmuración dentro de la congregación, pero también fuera de la iglesia. La pregunta es, hermanos, allá afuera, ¿cómo somos conocidos? ¿Como personas que pueden glorificar a Dios con sus acciones y con sus palabras? ¿O somos conocidos como los quejumbrosos? ¿O somos conocidos como los contenciosos? ¿O somos conocidos como los peleoneros? ¿O somos conocidos como los chismosos? Dice Pablo, hermanos, contemplen lo que el Señor ha hecho por ustedes. Contemplen la salvación tan grande que ha hecho el Señor para ustedes. Contemplen y guarden en su corazón esta salvación y con temor y temblor, con reverencia delante del Señor, caminen buscando ser dignos del evangelio y reconozcan, hermanos, que las murmuraciones y las discusiones entre ustedes y fuera de ustedes son una piedra de tropiezo para algunos de sus hermanos, son mal testimonio allá afuera y no glorifican al Señor. No glorifican al Señor. Y luego les dice Pablo, para que sean irreprensibles y sencillos. Hermanos, la vida cristiana, por supuesto que sería una falacia, sería una mentira que alguien de nosotros pudiera decir, es que como cristianos nosotros en este plano terrenal podemos llegar a ser santos como Cristo fue santo. Sería una mentira. El apóstol Juan en su primera carta nos dice que el que dice que no hay pecado en él es mentiroso y aparte hace a Dios mentiroso. Pero la vida cristiana que nosotros vemos en las Escrituras es una que se caracteriza por la búsqueda de la santidad. Es una vida que, si bien el creyente llega a caer en pecado, su vida en general, cuando la gente lo ve, puede decir, esa es una persona íntegra, que ha caído en pecado, que ha fallado, pero lo que lo caracteriza, lo que se ve, lo que irradia es integridad delante del Señor. La pregunta ¿es esto lo que se puede decir de nosotros allá afuera? Y no es para nosotros simplemente. Hermanos, esta salvación que Cristo ha ganado para nosotros no es solamente para que escapemos del infierno. Ese no era el plan de Dios. No es solamente para que escapáramos del infierno, es para que ahora nosotros le representemos como su nación, como sus hijos en esta tierra. Para que ahora nosotros seamos aquellos que hablemos por el Señor. Para que nosotros seamos sus manos, para que nosotros seamos sus pies, para que nosotros seamos su voz en medio de este mundo. Pablo les dice, hermanos, para que sean irreprensibles y sencillos. Mira, mi hermano, mi hermana, toda motivación cristiana, recuerden cómo comenzó Pablo en el capítulo 2, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gusto siendo del mismo sentir. Lo mismo aplica ahora. Mira, hermano, si tú has recibido del Señor ejemplo de humildad, de mansedumbre, de templanza, de fe, que son frutos que debemos nosotros tener por el Espíritu Santo,
nuestra tarea es buscar imitar a nuestro Señor y reflejar la luz que Él irradia a través de nuestras vidas. No fuimos salvados nada más para escapar del infierno, fuimos escapados, ve como dice el apóstol Pablo, para que seamos irreprensibles, para que seamos sencillos, para que allá afuera nos conozcan como hijos de Dios. ¿Cómo nos conocen allá afuera? No quiero, pensé algo, una ilustración muy mexicana, pero no quiero quitarle la solemnidad al pasaje. Hermanos, ¿cómo somos conocidos allá afuera? Somos llamados a ser conocidos como hijos de Dios. Ahora, esto no es para que entonces empecemos a voltear y digas, a ver quién, aquel como que no se comporta tanto como hijo de Dios. Esto es para ti. El apóstol Pablo está hablando de ti y de mí, no de tu vecino, no de los de otras iglesias, está hablando de nosotros. Pero mira, ¿cómo comencé el pasaje? Ve todo lo que hay en Cristo. Ve el consuelo de amor, el estímulo que hay en Cristo Jesús, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto, la compasión, todo lo que hemos recibido de nuestro Señor a través del Señor Jesucristo. Ve el privilegio grande que es haber sido adoptados en la familia de Dios. Dice, ¿no sería lo más congruente y lo más lógico y lo más beneficioso para tu vida y lo más gozoso para tu vida vivir en base a esa verdad? Vivir reflejando lo que esa verdad representa para tu vida. Hermanos, esto nos da un alto sentido de visión y de misión y de propósito. Dios quiere que tú seas conocido en el mundo como uno de sus hijos que lo representan. Dios quiere que tú seas conocido como uno de sus hijos que lo representan, no para la gloria tuya, sino para la gloria de Él. Para que sean irreprensibles, sencillos. Somos conocidos por ser sencillos o por ser ostentosos. Somos conocidos por ser humildes o somos conocidos por ser soberbios. Somos conocidos por ser sencillos o somos conocidos por ser sumamente complicados y difíciles de entender y de satisfacer. Hermanos, somos llamados a imitar el carácter de Cristo. Somos llamados a imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un gran privilegio que nos ha sido concedido. Pablo dijo en el versículo 29 del capítulo 1, porque a vosotros se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y cuando nosotros seamos como Él, el sufrimiento vendrá por la oposición del mundo. Pero esto es un alto honor y es un alto privilegio que se nos ha concedido a ti y a mí. 2:15, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es todo un tema. La luz en el Nuevo Testamento es todo un tema. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan dijo de Él que Él era la luz y que los hombres no le amaron o le aborrecieron porque amaron más las tinieblas que la luz y despreciaron la luz admirable de Cristo Jesús. Es todo un tema en el Evangelio. Cristo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16, si lo pueden poner en la pantalla. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Ve lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Hermanos, muchas veces queremos que otros vengan a Cristo, pero nuestras acciones los están llevando a ellos a glorificar a Cristo, o nuestras acciones están pisoteando el nombre de Cristo. Hermanos, somos salvados no solo para escapar del infierno, sino para ser luz en medio de las tinieblas, para vivir en un comportamiento que se distingue en medio de tanta maldad y de tanta oscuridad. Y mira, en pocos lugares, bueno, no, ahorita ya en todo el mundo, aquí en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, podemos darnos cuenta de la tremenda oscuridad en la cual se vive. La tremenda oscuridad que se ha apoderado de familias enteras. La tremenda oscuridad que ha penetrado a través del crimen organizado, de la drogadicción y de todo lo que conlleva. La tremenda oscuridad en la cual los jóvenes viven, incluso influenciados por sus propios padres, al alcoholismo, a la promiscuidad, a una vida sexual desordenada que solamente trae destrucción y maldad. Ayer tuve la oportunidad de estar en un centro de rehabilitación y hablando con el director del centro de rehabilitación, él me decía, mira, ahorita lo que está destruyendo a los jóvenes aquí en esta ciudad es el cristal. Dice, de 80 personas que hay aquí, hay 3 o 4 por alcoholismo, todos los demás es por cristal. Y sus mentes están siendo destruidas, están siendo acabados en alucinaciones, en cosas tremendas que están viviendo. Dice, y está a todo lo que da. La oscuridad es lo que predomina en un mundo influenciado por Satanás, en un mundo dominado por el pecado y la maldad. Y ahí tú y yo somos llamados a resplandecer como luminarias. ¿Te das cuenta que entonces la vida cristiana ya no es nada más a ver, pastor, deme el reglamento completo? ¿Puedo tomar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo bailar? ¿O no puedo bailar? ¿No puedo tomar? ¿No puedo fumar? Hermano, es un llamado a vivir conforme a la palabra de Dios, entendiendo que en medio de esa oscuridad tú y yo somos llamados a resplandecer como luminarias. Interpreta todos los mandamientos a la luz de eso. La Biblia nos da la libertad de elegir en muchas cosas, pero ¿qué está reflejando tu vida cuando incurres en una práctica o en otra? En tu familia. Somos llamados a mostrar el amor porque somos muy fáciles, ¿verdad? A decir, ok, en esas cosas externas, en esas cosas que son así como de reglamento, todos estamos de acuerdo, pero ¿qué de el amor que los demás están sintiendo por nosotros? ¿Qué de la envidia? ¿Qué de la corrupción interna? ¿Qué de nuestra falta de compasión? ¿Qué de nuestra falta de generosidad con los demás? ¿Estamos brillando la luz de Cristo allá afuera o no? Este es un llamado hermoso, hermanos. Es un llamado a ser como Cristo. Mira, tú y yo no tenemos luz propia, pero Jesús dijo, brillen vuestra luz. ¿Cuál es nuestra luz? La luz de Cristo. ¿Cuántos han salido a contemplar? En octubre hay lunas hermosas, y es porque mi esposa cumple años en octubre. Pienso que está relacionado un asunto con el otro. No se crean, pero estoy ganando puntos. No hay que desperdiciar ninguna oportunidad. Pero cuando tú ves una luna de octubre así, luna llena, se ve como que más cerca y se ve preciosa la luna, ¿sí o no? Pero la luna no tiene luz propia. La luna está reflejando la luz de un ser, de un astro mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más glorioso, que de hecho rige el movimiento de todo nuestro sistema solar. De la misma manera, tú y yo somos llamados a ser estos como espejos, ¿no? Que reflejen la luz del Señor, que reflejen la luz de Cristo. Es un privilegio al que somos llamados, hermanos. Es un grande privilegio. Y lo hacemos, dice el apóstol Pablo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Porque sabes que si tú no estás bien agarrado del Señor a través de su palabra, no vas a poder ser esta luz. Mira, para que tú, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto cuando no solamente se refiere a tus palabras, sino a tus acciones. Todo lo que tú haces está gobernado por lo que hay dentro de ti. La pregunta es, ¿de qué te estás alimentando? Hermanos,
Si en esta iglesia, vuelvo a insistir, como cada domingo, te insistimos tanto en que leas tu Biblia, en que vengas a la iglesia, en que escuches la palabra, en que vayas a grupos de discipulado, que vengas a reunión de hombres. Hermano, no es porque no tengamos otra cosa que hacer, es porque estamos completamente seguros que en la medida que tú seas llenado de esa luz de Jesús a través de su palabra y te aprendas a mantenerte y a sostenerte firme en la palabra de Dios, de manera natural vas a empezar a irradiar esa luz de Cristo. Ayer hablábamos con los jóvenes, Jesús en Mateo 7, casi al final del Sermón del Monte, Jesús dijo: por su fruto se conoce el buen árbol. Y yo le preguntaba a los jóvenes: ¿cuándo han visto un árbol en la frutería comprando naranjas para pegárselas para aparentar que da buen fruto? No, de manera natural irradia, da frutos, da naranjas, el árbol de naranja, el buen árbol de naranja. Pero el malo, dice, va a dar un fruto digno de desecharse. De la misma manera como nosotros como creyentes, no se trata de un esfuerzo externo, sino se trata de llenarnos cada vez más, de nutrirnos desde la raíz de Cristo Jesús, aquel que, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y ante quien se doblará toda rodilla que hay en los cielos y en la tierra. Hermanos, es un alto privilegio el llamado a irradiar la luz de aquel que lo es todo en todo, aquel para el cual todas las cosas, por el cual todo lo que existe fue creado, y para el cual todo lo que existe fue creado. Y ahora dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho hermanos con Él y nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Él. ¿No es digno el llamamiento de caminar como Él? Pero esta luz no la podemos irradiar con frasecitas bonitas en redes sociales, con venir esporádicamente los domingos o uno que otro domingo, con vestirnos de cristianos el domingo. Hermanos, somos llamados con un alto sentido de propósito y de misión a ir a las tinieblas a resplandecer la luz de Cristo. Como un ejército que penetra en un lugar donde la maldad está corrompiendo, matando, engañando, para romper toda atadura con la palabra de Dios siendo expuesta a través de su evangelio, para que otros vengan a la salvación. Sabes que cuando tú irradias la luz de Jesús y otros son atraídos a Él, almas son arrebatadas del infierno para ser trasladadas al reino del Hijo amado de nuestro Señor. ¿No eso es un alto privilegio? Mantenernos firmes en la palabra de Dios es uno de los secretos para poder lograr irradiar la luz de Jesús. Recibir primero esa luz, llenarnos de esa luz para que irradiemos esa luz. Pero lo otro es, y vuelvo a la perspectiva de Pablo, fíjate el ejemplo que pone Pablo. Versículo 16 en la parte B: hagan todo esto, dice Pablo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme, en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo tiene un anhelo de ver a los filipenses caminar en Cristo. Tiene un anhelo de verlos irradiar la luz de Cristo. Tiene un anhelo de verlos dar fruto, dice Pablo, para que el día que Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, regrese, yo pueda por fin descansar y decir: Señor, aquí están aquellos que me encomendaste, aquellos que tú ganaste. Aquí están. Tú los has preservado. Y a mí, dice Pablo, me usaste como una herramienta, como algo que tú quisiste usar para preservarlos a ellos, lo cual es el más grande honor y gozo de Pablo. Hermanos, porque hasta este momento todos permanecen serios, porque están en una actitud como: ahora sí se levantó con ganas de tirar piedras el pastor. No,
Lo que quiero decirte es que, ve lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y aquí está el otro secreto. Para que tú y yo podamos irradiar la luz de Jesús, para que tú y yo podamos verdaderamente vivir vidas que manifiesten nuestra salvación, tenemos que considerarnos a ti y a mí, como dice Pablo también en Romanos 12, 1 al 2. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, porque es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo hace un llamado a todo aquel que ha entendido el Evangelio de Jesucristo y que ha hecho a Cristo su Señor y Salvador, a considerarse a sí mismo como una ofrenda para el Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora somos de nuestro Salvador. Y así como Él físicamente se ofreció para ser sacrificado por nuestros pecados, ahora Él nos llama a ofrecer nuestros cuerpos físicos y nuestro ser espiritual como ofrendas en un altar, buscando ser agradables para Él. Ve cómo lo dice en este pasaje Pablo: pero aunque yo sea derramado como libación, escucha esto, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que dice enseguida, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí. Escucha esto, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Qué preciosa invitación nos hace el apóstol Pablo en el Evangelio a considerar nuestras vidas como ofrendas a nuestro Señor. ¿Sabes que una libación, dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo: cuando ustedes aprendan a vivir esta vida en Cristo, si ustedes están dispuestos a vivir como ofrendas agradables a Dios, el día que dejes de considerarte a ti mismo como lo más importante, como el centro del universo, el día que dejes de pensar que Dios existe para ti y recuerdes que tú fuiste creado para darle gloria a Él, y recuerdes que tú lo mejor que puedes hacer es ofrecerte como sacrificio a Él, renunciar a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirlo, renunciar a tu propia vida, estar dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cómo puedo dar gloria a tu nombre? El día que caminemos de esa manera, considerándonos a nosotros mismos como ofrendas agradables a Dios, es decir, Señor, yo quiero ser ese incienso que sube, yo quiero ser ese olor fragante del holocausto que sube ante ti, Señor. Dice Pablo, ese día, yo como pastor, yo como apóstol de ustedes, me sentiré que he cumplido la tarea, y ese es el mayor gozo, dice Pablo, que yo tengo, y ese es el mayor gozo que deben de tener ustedes. ¿Sabes que una libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre un sacrificio que ya se consideraba acepto delante de Dios? Si un judío ponía un hebreo ponía, un israelita ponía su ofrenda en el altar y estaba siendo quemada, y esto ya se consideraba como una ofrenda recibida delante del Señor. A veces se colocaba esta libación, era derramar aceite o derramar vino encima de esa ofrenda que ya había sido aceptada, como una manera de decir: aceptado es, glorificado sea el Señor, enriquezcamos esta ofrenda con un olor fragante que puede producir este aceite o este vino. Pablo está preocupado por los filipenses.
Pablo se considera una ofrenda a sí mismo para el Señor y dice, si yo tengo que dar mi vida por ustedes, hermanos, eso es una ofrenda al Señor. Y dice, y no crean, dice el apóstol Pablo, que yo soy alguien digno de ser exaltado. Dicen, yo solamente, y más adelante vamos a ver, yo solamente estoy imitando a Cristo. Hermanos, porque Cristo fue verdaderamente humilde, porque Cristo fue verdaderamente obediente al Padre, porque Cristo fue el autor y consumador de nuestra salvación al entregarse a sí mismo con gozo. La Biblia dice, viendo el gozo puesto delante de Él, de ofrecer su vida en sacrificio por ti y por mí. Y escúchame bien, su sangre derramada, esa sangre líquida siendo derramada como una libación de un sacrificio, una ofrenda que ya fue acepta delante de Dios. Es decir, el sacrificio completo, perfecto para nuestra redención. Él lo sufrió gozoso. Cristo no estaba en la cruz lamentándose. Cristo no estaba en la cruz murmurando contra ti y contra mí, diciendo, estos ni siquiera lo merecen, ¿cómo es posible que yo sufra este castigo? Él estaba contemplando el gozo puesto delante de Él, de ser su vida sacrificada delante del Padre, para glorificar al Padre, para cumplir su voluntad, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Dice Pablo, imitemos el carácter de Cristo, hermanos, vivamos en el gozo de ser lumbreras, de ser luminarias en esta oscuridad de este mundo, irradiando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio. Fuimos salvados no solo para escapar del infierno, fuimos llamados para ser dignos representantes de nuestro Señor. Fuimos llamados para recibir este llamado, válgase la redundancia, a brillar la luz de Jesús en un mundo que está en tinieblas y que está en tremenda necesidad de la luz de Cristo. Hermanos, la gente allá afuera nos está observando. Somos llamados a ser la luz en medio de esas tinieblas. Yo quiero decirte, allí en tu trabajo, allí en tu familia, ahí en los lugares que frecuentas, en los lugares donde comes, en los lugares donde cada actividad que tú hagas, la gente está observando. Y el llamado es, recuerda que se te ha concedido el alto privilegio no solo de creer en Cristo, sino de reflejar su luz en esos lugares. No caigas en la mentira de pensar que lo que tú hagas para el Señor de brillar esa oscuridad es en vano. Tenemos que empezar a ver la realidad de este mundo, y todo aquel que no está en Cristo está condenado. Por lo tanto, tú y yo podemos compadecernos de ellos, y ahora tenemos una mejor motivación para vivir vidas dignas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que irradien una luz que los atraiga a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que debe producir gozo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, y gócense, hermanos, se deben gozar de esto. Deben gozarse de esto. Pónganse de pie y vamos a terminar orando al Señor. Yo te pido que durante la semana estés también meditando respecto a esto que hemos aprendido de parte de nuestro Señor. Hermanos, fuimos, y perdón que sea repetitivo, cuando uno es repetitivo es porque queremos recalcar algo, y quiero que te vayas con esto. No fuimos salvados únicamente para escapar del infierno, sino para hacer luz en medio de las tinieblas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estando dispuestos a derramar con gozo nuestras vidas, al igual que Pablo, al igual que Cristo mismo, como ofrendas gozosas en nuestro servicio a nuestro Señor. Vivamos en la contemplación de esto. Vamos a hacer una breve oración en lo que
pasan la mesa del Señor y qué mejor momento para dar testimonio de lo que creemos, del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, a través de estos elementos y a través de la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho en nosotros, gracias porque tú te glorificas a ti mismo en tu palabra, Señor. Haz de nosotros, Señor, hijos que te agraden. Impúlsanos, empújanos, Señor, llévanos. Lo que tenga que acontecer en nuestras vidas, Señor, que nos empuje a brillar esa luz preciosa, gloriosa, que este mundo necesita de nuestro Señor Jesucristo. En medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta oscuridad, esa luz, Señor, que traiga salvación. Señor, aun si fuera a costa de nuestras propias vidas, Señor, desde hoy nosotros queremos considerar nuestras vidas como ofrendas delante de ti. Padre, haz de nosotros todo aquello que traiga gloria a tu nombre. Pon en nosotros esa misma mente que hubo en Cristo. Haznos siervos, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Haznos más como Cristo cada día. Aumenta nuestra fe y aumenta nuestro gozo de ser hijos adoptados en tu familia. Y nuestro gozo, Señor, de brillar la luz de Jesús en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.